Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. 11 de octubre, por la gracia de Dios, vivos, siempre con una buena actitud positiva para llevarte lectura de esperanza a tu vida. Para ahora leeremos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué bueno es saber que cuando dos partes están enemistadas o ha habido una desaveniencia, una rebeldía, un conflicto, una situación que no está muy amable, la mediación entonces viene a invitar a las partes a buscar una solución, a buscar el diálogo para ponerse de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, porque hay una desaveniencia. Entonces, un mediador es un portavoz, un árbitro, un intermediario, un tercero que actúa entre las dos partes que están en disputa, con miras a una reconciliación, a un acuerdo. Así, el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Maravillosas noticias. Nada más cierto, ya que representa a Dios ante los hombres y a los hombres delante de Dios, con un solo fin: salvarte a ti, salvar a la humanidad. Alabado sea nuestro Padre bendito. Esto requiere una relación íntima con ambas partes, y para esto debe poseer tanto la naturaleza divina como los atributos de la naturaleza humana, divinidad y humanidad. Jesucristo es el único capaz de representarte correctamente y representar a la deidad. Puede ministrar solidariamente en tu favor y en el mío, de toda la humanidad completa. Estas son buenas noticias. Dios no necesita un mediador. Somos tú y yo. Tú, yo, nosotros los pecadores, los que necesitamos de alguien que nos traiga a un consenso. ¿Por qué? Porque hay problemas, diferencias, enemistad. El pecado ocasiona enemistad. Que Dios esté por un lado y el ser humano por el otro. Distanciamiento, división, contiendas, rebeldía. ¿Es acaso, querido, que hemos sido rebeldes desde que éramos pequeños? Tan es así que aún con nuestros padres, con tus tutores o con las personas a las que deberíamos de guardar respeto, ya por naturaleza nosotros nos rebelamos ante ellos. Así también la humanidad desde el principio. Adán, Eva, dejaron a su Dios amoroso por hacerle caso allí al enemigo revestido de otro personaje, al cual le permitieron tomar el lugar que les correspondía de reyes aquí en el planeta Tierra. Así que necesitamos un mediador. Dios, entonces, inmediatamente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no los tomó por sorpresa absolutamente nada, querido. Porque nada puede tomar por sorpresa a nuestro Todopoderoso, a nuestro omnipotente, omnisapiente Dios. Cristo vino para revelar entonces, mostrar, vindicar y glorificar al Padre. Y al mismo tiempo, a buscar y a salvar, a perdonar, a reconciliar y restaurar a nosotros, los pecadores. La mediación, entonces, te amista. Es una intervención para amistarte, para ayudarte. El propósito, salvar vida. Desde ahí en Génesis capítulo 37, versículo 21 al 22, encontramos, por ejemplo, cuando se empieza a usar esta palabra de mediación bíblicamente,
con Rubén intercediendo con sus demás hermanos para que en vez de matar a su hermano José, lo echaran a una cisterna. Lo vemos también ahí salvando a un pueblo. Moisés ora delante de Dios el Padre y le dice el mal que el pueblo ha hecho, que él mismo ha sacado poderosamente de la esclavitud, se están rebelando contra él. Y allí Moisés intercede también, Éxodo 32, 11 al 14, para obtener justicia. Este es otro propósito de la mediación. Los motivos, bueno, algunas veces el pueblo tenía temor de Dios, Deuteronomio 5:5. Entonces, Moisés tiene que aparecer delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene miedo que Dios lo destruya. Y mira cómo son las cosas. No era en sí esto lo que te iba a suceder. Lo que pasaba era que el pueblo sabía que eran rebeldes, contumaces. Entonces, querido, ¿cómo es que nosotros queremos arreglarnos, tener los beneficios y las bendiciones de un Dios todopoderoso en rebeldía? Esto es imposible. Otro motivo de la mediación es la consideración por la vida humana. Ahí nosotros encontramos también esta palabra de arbitraje, de mediación, cuando Jeremías, un profeta que Dios había levantado para su pueblo obstinado hacia el mal, lo echan a una cisterna de suciedad y un etíope intercede por él delante del rey y le dice, mira, ahí hay un profeta, hay un hombre de Dios, y lo sacan. Encontramos también la mediación allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 17:15, cuando este padre que tiene un hijo lunático, atacado por un demonio, va y corre y se postra de rodillas delante de Jesús y le dice, por favor, ten misericordia, ten compasión de mi hijito. Él es atribulado, se quema, se hace daño a su cuerpo. Y Jesús, mi amante Salvador, como lo fue antes, como lo es y lo seguirá siendo, es movido a compasión. Este hombre va a interceder por su hijo. Las calificaciones. Hay calificaciones que debe de tener un mediador. Especialmente vamos a hablar de Cristo Jesús. Número 1, lleva la imagen de Dios, la semejanza de hombre. El bien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a ser igual que Dios, sino que se despoja a sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a ti y a mí. Efesios 2, 6 al 8. Número 2, calificación número 2 es tanto sin pecado como quien lleva nuestros pecados. El Señor cargó sobre él todos los pecados del mundo. Isaías 53, 6. Los tuyos y los míos. Número 3, soportó la ira de Dios para traer la justicia de Dios mismo. Nos alegramos en Dios por Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque a la verdad el juicio vino por un pecado, para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos. ¿Para qué? Para ser justificados por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, siendo hombre, los muchos, es decir, tú, todas las generaciones durante todos los tiempos, venimos entonces a ser justificados. Romanos 5, 6 al 19. Otra calificación de Cristo como nuestro mediador es el sacrificio y es el sacerdote. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, toda persona que necesitaba el perdón de Dios tenía que llevar un becerro, un cordero de 1 año, con 2 características. Tenía que ser puro y perfecto, sin ninguna tacha. ¿Por qué? Por la sencilla razón, mi amado, que todos estos ritos que practicaba el pueblo de Israel únicamente apuntaban al cumplimiento verdadero que un día Jesucristo, Dios y Jesucristo hombre, vino a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, como el Cordero representaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, este tenía que ser perfecto totalmente. Así que Jesús es nuestro sacrificio y también es el sacerdote. La función del sacerdote en el pueblo de Israel era una función de mediación.
en donde yo, que había pecado, llevaba el cordero, ponía mis manos sobre el cordero y confesaba mi pecado. Luego, no era el sacerdote el que mataba a la víctima, era yo la pecadora que tenía que meter el cuchillo en el corderito y ver que la sangre brotaba, porque la palabra de Dios atestigua que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que Jesucristo es el sacrificio y también es el sacerdote. Hoy en día, mi amado Jesucristo está haciendo la obra mediadora e intercesora por la humanidad allá en el santuario celestial. ¿Recuerdas tú allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, en donde se nos relata que Dios le pide a Moisés que le haga un santuario con la finalidad de habitar en medio de todos? Entonces, este santuario que a Moisés se le ha mostrado no salió como arte de magia, no, es un santuario que él vio que había allá en el cielo, donde está Dios el Padre, donde está Dios Jesucristo. ¿Haciendo qué obra? Está así sentado a la diestra del Padre como una representación de poder y autoridad. Pero Jesucristo está en una obra intercesora hoy en día por ti y por mí. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Entonces el sacerdote se mojaba sus dedos y rociaba esa sangre allí en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y luego todo era derramado, la sangre, y todo quemado en un lugar específico. La sangre derramada allí en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio estaba fuera del santuario, en el atrio. Y asimismo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces está calificado 100%. Es nuestro sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado, mi amado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y es también nuestro sacerdote. Entonces, por eso es que cuando Jesucristo cumple y muere en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a la humanidad, por amor a mí, hasta allí llega la función de un sacerdote humano. Porque ahora entra el verdadero sacerdote que la Biblia lo registra en el libro de Hebreos, Jesucristo. ¿Cómo realiza Jesucristo esta función mediadora? Número 1, toma la naturaleza humana. Lo que existía, dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, nuestras manos han tocado. Esto proclamamos acerca del verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó en Jesucristo cuando vino y se encarnó como un bebé. Número 2, murió como tu sustituto y el mío. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Como esta conducta mala que nosotros recibimos de nuestros padres. No con cosa corruptible de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha ni defecto. Bendito sea el Señor. Número 3, nos reconcilió con Dios. Efesios 2, 16 al 18. Y reconciliarnos con Dios a ambos, de un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella la enemistad por medio de él. Unos y otros hoy tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. No hace falta entonces un árbitro si hay un solo equipo, el equipo de Dios. Se cuenta en cierto lugar allá en Italia. ¿Has escuchado tú acerca de Venecia? Bueno, algún día, si Dios permite, lo conoceremos. Entre los canales de Venecia, cualquier turista que quiere llegar a la Catedral de San Marcos tiene que seguir el camino de los ladrillos rojos. Nosotros, ahora, mi amado, caminamos como extranjeros entre los canales del pecado de este mundo. Nuestra aspiración no es hacer turismo en Venecia, como lo hacen los que quieren llegar a conocer esta hermosa catedral, sino en el vasto universo de Dios. Nuestro sueño no es visitar la catedral de San Marcos, sino morar
en el trono de Dios. Hay un solo camino, mi amado que me escuchas, un solo acceso, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Dios y hombre. Sigamos hoy la línea de los ladrillos rojos pintados por su propia sangre. ¿Ves? Si hay dos equipos, se necesita un árbitro. Pero nosotros no necesitamos a un árbitro, porque solo tenemos un solo equipo, el de Dios. Lo único que falta es que el pecador se presente a jugar. Tú, apreciado, un día estuviste en el equipo de mi Señor, pero yo no sé por qué motivos, por qué situación de la vida o qué circunstancia. Tú sabes cuál fue la situación, pero puedes regresar al Señor. Para eso está Jesucristo. Regresa. Aquí está tu lugar. Vamos, aprovechemos. Mira al Cordero de Dios que quita tu pecado. Acepta la sangre expiatoria de Cristo, el Cordero de Dios. Cuán profundo, no importa. Cuán grande, cuán terrible sea lo que hayas hecho o hayas cometido. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarte y purificarte. ¿Crees en eso? Acéptalo, mi hermano, apreciado amigo. Esto se acepta por fe. Tú, querida señorita, yo no sé la situación que tú estás viviendo. Puede ser que te sientas la niña más botada del mundo o la mujer más avergonzada. Quiero decirte que Jesucristo ya llevó tu vergüenza a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No tienes por qué seguir sufriendo ni lamentando esa situación terrible que alguien te ocasionó. Ven a Cristo Jesús. Mírale a Él, muriendo por ti, sufriendo por ti. Todas las vergüenzas que tú y yo podemos haber sufrido o que podemos pasar en este mundo, ya hubo alguien que fue más avergonzado. Ya hubo alguien que fue pisoteado. Ya hubo alguien que sufrió en carne propia el oprobio, el escarnio, las burlas, las mofas. Jesucristo. Y Él puede darte el poder para vencer todo esto. Sácate de la mente que tú no vales nada. Tú vales la sangre de Cristo. Eres una princesa, un príncipe del Señor. Querido niño que me escuchas, si tú estás creciendo con una madrastra o con un padrastro que no te comprende, que no puede entender tu desarrollo, aférrate de Cristo Jesús. Él tiene el poder para hacer que crezcas en gracia y en sabiduría, a pesar de las personas que tienes como madre y como padre. Vamos, no te detengas. Hay alguien que te espera con una corona de vida eterna. Jesús te ofrece su obra de intervención, una obra de intervención amistosa para ofrecer sus servicios y que entres en una relación sana entre el cielo y tú, en una relación de amistad. ¿Por qué estarás en amistad con Jesús para siempre? Él no es el que ocasionó la muerte de tu querido hijo, ni de tu esposa, ni es el que ha ocasionado la desgracia de tu empresa, ni de tu hogar siquiera. Hay una persona que está atrás de todo eso y se llama Satanás, la serpiente antigua. Hago una invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Tú, mi amado, que un día militaste en la iglesia, regrésate a Cristo. El sacrificio de mi Señor es suficiente y te cubre con su manto. Su sangre bendita todavía tiene el poder para poder limpiar el pecado más grande y más oscuro que tú tengas en tu vida. ¿Dejarás a mi Cristo en vano llamar? Vamos, acércate a Él y Él se acercará a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón a esta tierna invitación, a este profesional de la mediación, Jesucristo, que quiere amistarte nuevamente con el Padre Celestial, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y solo Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, majestad, imperio, poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Si Él lo permite.
nos encontraremos en una nueva oportunidad. La paz de nuestro mediador, el único, no hay otro, porque Él es el que murió. Vivió una vida como ser humano para demostrarte que sí se puede con su poder. Él es el que vive, el que tiene el poder de resucitarse Él mismo y que reina por los siglos de los siglos y que ahora está haciendo un trabajo de mediación por ti y por mí. Aprovecha la oportunidad, querido. Viene un tiempo cuando Jesucristo también cesará su obra mediadora y ya no habrá más intercesión por la humanidad. Hoy es el tiempo de oportunidad para ti. ¿Lo aprovecharás, mi amado? Apreciado oyente, jovencito que me escuchas, anciano, ¿decidirás aceptar la obra mediadora de Jesucristo, su sacrificio expiatorio? ¿Rendirás tu vida a Él? ¿Entrarás al reino de Dios? Esa es mi oración. Ese es mi deseo. La paz de Cristo quede con cada uno. Amén.